Bueno, estos días estuve trabajando, pensando, leyendo un libro y este libro tiene una pregunta y yo se la quiero hacer también a ustedes, que me la hice a mí todos estos días. ¿Quiénes somos? Hay un rey, perdón, hubo un rey muy disciplinado que le decía a su hijo, cuando cometía algo malo, lo amonestaba y le decía, querido hijo, siempre debes recordar quién sos. Si tan solo recordás que eres el príncipe destinado a la corona, podrías comportarte de manera coherente. Si le llamaba la atención, como hijo del rey, que se tenía que comportar de una manera digna, porque él iba a ser el que seguía, el que iba a tener la corona. Si tan solo, ¿quiénes somos? Esta pregunta la vamos a ver a la luz de la palabra en esta mañana, que vamos a leer juntos, 1 de Pedro 2, del 1 al 17. Dice la palabra de Dios, 1 de Pedro 2, del 1 al 17. Por lo tanto, desechen toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Busquen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos, si es que han probado ya la bondad del Señor. Acérquense a Él, a la piedra viva, que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepte por medio de Jesucristo. Por eso dice la Escritura, miren, yo pongo en Sión la principal piedra angular, escogida y preciosa, y el que cree en ella no será avergonzado. Para ustedes, los que creen, Él es de gran valor, pero para los que no creen, la piedra que desecharon los edificadores. Ha llegado a ser piedra angular y también una piedra de tropiezo, una roca que hace tropezar, porque al ser desobedientes ellos tropezaron en las palabras por lo cual estaban ya destinados. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que aunque los acusen de malhechores al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él los visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuosos de toda institución humana. Se trate del rey porque es el que gobierna, o del gobernadores porque el rey los ha enviado para castigar a los malvados y malhechores y para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien para que así hagan callar la ignorancia de la gente insensata. Hagan eso, hagan uso de la libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos y teman al Señor. Qué buena palabra para animarnos y fortalecernos. Al leer, creo que todos pensamos lo mismo. Los gobernantes están para hacer cumplir las leyes y para tratar mal a los que hacen cosas malas. Lamentablemente no es así. La corrupción está en todos lados
pero nosotros como hijos de Dios tenemos que respetar a todos. Quiero compartir algunas cositas. El apóstol nos ilustra quiénes somos, tomando un compromiso en cada punto que vamos a ver. Con mucha claridad, Pedro nos muestra el cristianismo en su pura esencia. La primera actitud que tenemos que tener como cristianos, vamos a hacer un repaso porque queremos edificarnos, queremos servir a Dios y queremos llevar frutos en todo momento. El primero es, busquen como los niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por medio de ella crezcan y sean salvos si es que han probado ya la bondad del Señor. Lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te diga que es necesario que ustedes nazcan de nuevo. El nacimiento espiritual es lo más importante en nuestra vida. Es vivir esta vida de Cristo y empezar a beber esa leche espiritual. Dice acá que si gustamos, ¿no? Y una de las cosas que todos vemos que cuando comenzamos la vida, especialmente cuando los bebés salen de la panza, lo primero que deseamos es que se prenda la teta. Es lo primero que deseamos, para que sea alimentado con leche pura. Y nosotros como cristianos debemos gustar eso, prendernos a la palabra de Dios, para que eso sea en nosotros, para gustarla y deleitarnos, para que en nosotros desarrolle una sed constante. Cuando yo tomo algo que me gusta, lo deseo. Por ejemplo, una persona que le gusta la Coca-Cola, que probó la Coca-Cola y después fue tomando cada vez más, generó en él el hábito de la sed. Y cada vez que puede, toma Coca-Cola. Y no se le mezcla con otra, porque él sabe lo que es la Coca-Cola. Ese es el deseo de Dios, que al gustar de él, tengamos esa sed todos los días de buscarla a él. La palabra pura, la palabra que viene del trono de la gracia. Está bueno que podamos tener algún devocional, está bueno que podamos leer, pero poder tomar de la palabra viva, de la palabra de Dios que nos nutre cada mañana, que es la no adulterada, la que se revela en nuestras vidas con poder. Es indispensable que como niños recién nacidos tengamos ese deseo. Cuando un niño tiene sed, cuando tiene hambre de tomar la leche, nadie lo para. Puede estar en una reunión, puede estar en cualquier lado. A los gritos llora y pide la leche. Esa tiene que ser nuestra actitud hacia Dios, de beber de Él, de querer escuchar su voz, de poder ser lleno de su palabra. La lealtad de un discípulo debe ser primero y ante todo hacia Cristo. Nuestra prioridad es, esta leche nos lleva a eso, a esa pura lealtad con Él. Nadie puede ocupar el lugar, nada puede ocupar el lugar de tiempo diario de comunión íntima con el Señor, siguiendo todo el día con una relación con Él. Nuestra prioridad de abrir los ojos tiene que ser Jesucristo. Nuestro deseo tiene que ser Él. Es decir, no me levanto temprano porque me toque ir a trabajar o me levanto para ir a estudiar. Prioridad número 1 es beber del alimento sólido. No podemos salir si no bebemos de Dios. No podemos comenzar un día si no bebemos de Dios. Podemos vivir de ocasiones oraciones espontáneas o cuando nos acordamos 2 o 3 días. A veces pedimos que Dios nos ayude a poder orar. Y tiene que ser algo que tengamos que ya gustado en nuestras vidas. Haber vivido una vida. Esto es algo que se va nutriendo. Cuando crecemos, no crecemos, hablamos del nacimiento espiritual. No crecemos como ya espirituales, con todo el conocimiento, sino que comenzamos una nueva vida. Y lo primero que tenemos que tomar es ese hábito de tener sed de la palabra, sed de la comunión con Dios. Se me fue acá. Bueno. Segundo punto. El primer punto es la relación con Dios. Ser hombres y mujeres que deseamos
deseemos tomar esa leche no adulterada. El segundo punto es que somos piedra. 1 Pedro 4:8. Acerquemos a Él, a la piedra viva, que los hombres desecharon, pero que para Dios es una piedra escogida y preciosa. Y ustedes, el versículo 5, y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, y también una piedra de tropiezo y una roca que hace tropezar. Porque el ser desobedientes, ellos tropiezan en la palabra, pero la cual estaban ya destinados. El segundo punto es ser familia, ser cuerpo, ser una piedra en medio del edificio. Dice que Él es la piedra perfecta, que en Él nos apoyamos todo y edificamos una casa, edificamos la casa de Dios. No se puede edificar una casa, una vez lo decía Jorge Mitián, que si algún día vos tenés en la calle 2000 ladrillos, si te faltan 100 ladrillos no te das cuenta. En el montón, todo desparramado, todo estirado, no te das cuenta. Pero si te sacan un ladrillo de la pared de tu casa, te das cuenta. Porque estamos edificados, estamos unidos, estamos pegados los unos con los otros. Es indispensable tener esta comunión. Necesitamos como cuerpo estar unidos, necesitamos la relación los unos con los otros. Nosotros insistimos, porque es lo que Dios dice, en la relación íntima, en prioridad, seguido por la relación del discipulado, la formación, de aquel que me ayuda. El albañil al ladrillo lo golpea, lo acomoda para que entre en ese lugar. Necesitamos un hermano que nos ayude, que nos fortalezca. Y necesitamos al cuerpo que nos sostiene. Porque todo el cuerpo bien constituido y relacionado nos sostiene. No podemos sostenernos solos. Esa es una mentira del diablo. Si yo estoy solo, si yo hago lo que creo, lo que yo pienso, me relaciono con la cabeza. Eso es una mentira del diablo. Necesitamos ser familia, necesitamos ser cuerpo, piedras vivas que nos edificamos los unos a los otros. Conceptos que conocemos, que estamos repasando y afirmando a que así sean en nuestras vidas. Pero también llama la atención a los que no obedecen. Y me llama la atención, dice que habla de que estaban predestinados. Efesios habla que fuimos predestinados para esto. Pero aquellos que no obedecen, Dios los descarta, porque los descartan a Él. Porque este es el modelo de Dios. Es el modelo de Dios para la iglesia. Es decir, mi relación con Él es la relación uno a uno, la relación de cuerpo, de familia. Aleluya. Y dice también, Dios es el que edifica la iglesia, a través de hombres y mujeres, pero el crecimiento, la transformación la da Dios. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no podrán vencerla, dice Mateo 16:18. La iglesia tiene poder. El cuerpo de Cristo unido como iglesia tiene todo el poder dado a través de Jesucristo. Por eso vamos a estar unidos. Y quiero hacer un comentario personal, que no me acuerdo quién me lo dijo, pero me llamó mucho la atención. Nosotros muchas veces nos acordamos de Pedro, que lo negó a Jesús. Y siempre hablamos la parte negativa de Pedro. Pero Pedro fue transformado y fue un hombre lleno del poder de Dios. Es decir, eso es lo que hace Dios con las personas, ¿no? Y eso me lo dijo Raquel, alguien me lo ha dicho y me quedó dando vueltas. Es decir, no miremos solamente, Dios transformó a Pedro de una manera tremenda. Así que les pido, perdón, ¿No? ¿Sí? pero se va a acabar la batería. Se está enchufando. Perdón, me salió una señal hacia aquí. Bueno, qué importante que veamos la obra de cada uno, qué importante que veamos cómo Dios va obrando en cada uno. Pero esto es importante. Comenzamos y Dios va trabajando en nosotros. El tercero es ser sacerdotes. 1 Pedro 5 y 9. Y ustedes también, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio,
nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar los hechos maravillosos de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. En el tiempo antiguo, los sacerdotes israelitas disfrutaban de dos privilegios. El primero, el acceso a Dios. Ellos eran los únicos que tenían esa relación de entrar al lugar santísimo. Y el segundo era de ofrecer sacrificio. Los únicos que podían ofrecer sacrificio eran los sacerdotes. Pero ahora, por la gloria de Dios y por la obra poderosa de Jesucristo, se partió el velo y tenemos acceso todos los discípulos, porque todo discípulo es un sacerdote. Todo hombre y mujer que nació de nuevo y que vive bajo el señorío de Jesucristo es un sacerdote de Dios. Porque somos sacerdotes. Me equivoqué un poquito. Algo que me llamó la atención, algo que contó una vez Víctor Rodríguez. Y dice que muchos, cuando Jesús abrió el velo, rompió el velo, después muchos lo cerraron y viven con el velo cerrado. Es decir, tenemos que tener el velo abierto, esa entrada constante con Dios. Muchos la cierran y buscan en otros que les ayuden, que oren por Él, que interceda por Él, que haga todo por Él. Está bien que oremos uno por los otros, pero nuestra relación de sacerdotal, de adorar, de exaltar a Dios, de entregarle culto, alabanza, adoración a Él. Hermanos, puesto que con toda libertad podemos entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, es decir, de su propio cuerpo, y puesto que tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero y con plena seguridad de la fe, con el corazón purificado de una mala conciencia y con el cuerpo lavado en agua pura. Somos sacerdotes santos llamados a adorar a Dios. Tenemos que adorar y exaltar su nombre. Cada uno de nosotros. A veces nos parece que los adoradores son los que cantan, los que tocan instrumentos, y son hermanos que tienen el talento de bendecirnos y de cantar y ayudarnos a adorar a Dios. Pero cada uno de nosotros somos sacerdotes, adoradores de Dios. Tenemos que adorar a Dios en cada día, ministrar la adoración a Dios. Y como dice la palabra en la oración, cuando Jesús nos enseña a orar, dice, santificado sea tu nombre. Santificar, exaltar, adorar a Dios en medio de este tiempo. Queridos hermanos, tenemos que ser como niños, ser nutridos con la palabra de Dios. Tenemos que ser piedras vivas, vivir en buena comunión con Dios los unos con los otros. Relacionarnos para crecer, para ser edificados. Tenemos que ser sacerdotes, adorar y exaltar a Dios en todo lo que hacemos. Pero esto es todo. Hermanos, ¿qué queda? ¿Quedaremos absorbidos a nuestras propias vidas interiores? Solamente nos vamos a ocupar de esto que es lo interno, lo nuestro. Es importante, es muy importante, pero no es todo. Son nuestras únicas actividades, el crecimiento espiritual como bebé, como piedras vivas o como adoradores. ¿Qué de los perdidos y el mundo que nos rodea en soledad y en angustia? ¿No es motivo de nuestra preocupación y ocupación, por ende? El cuarto punto que quiero hablarle de esta orden que Pedro a través de esta hermosa palabra nos dice es: somos pueblo de Dios. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son un pueblo de Dios. ¿De dónde saca esta idea Pedro? ¿Fue una palabra que se le ocurrió en el momento? No, en Éxodo 19, 5 y 6 dice: si ahora ustedes prestan oído a mi voz y cumplen mi pacto, serán mi tesoro especial, por encima de todos los pueblos, porque toda la tierra me pertenece. Ustedes serán para mí un reino de sacerdotes, un pueblo
santo. Estas mismas palabras les dijo a los hijos de Israel. Ese es el deseo de Dios. Dios no cambia. Dios tiene un propósito claro y definido desde la eternidad a la eternidad. Dios lo que quiere hacer lo tiene bien definido. En el libro de Oseas dice, ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes ni habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Hermano, es imposible. No puede entrar en nuestra cabeza reservar estas bendiciones solo para nosotros. No podemos quedarnos solamente en guardarnos para nosotros. No podemos guardarnos solamente para que sea para mí y para mi familia. Es algo más. Es algo más. Por esto, Pedro nos llama a estos versículos a hacer esto que Pedro nos habla y nos llama a ser bebés con la responsabilidad de crecer cada día. Nunca dejemos de ser como niños para desear de Dios. Nunca dejemos de buscar a Dios como niños para crecer. Mirá, si vos crees que llegás a un estado, realmente no conocés lo que Dios quiere en tu vida. Nunca podemos decir que estamos completos. Cada día Dios tiene mucho para enseñarnos. Cada día Dios tiene mucho para darnos. Cada día Dios es infinito, interminable. No podemos decir que en poco tiempo, si no necesitamos esa relación con Dios. Tenemos que ser piedras vivas, responsables en la relación los unos con los otros, en compartir, en relacionarnos, en ayudarnos con las coyunturas, en compartir la carga los unos con los otros, en compartir lo que Dios está haciendo a través de mi vida en otras vidas. Ese es el cuerpo que se nutre, que se fortalece con testimonios, nos ayuda y nos hace crecer. Ser sacerdote con la responsabilidad de adorarlo a Dios en todo momento y en todo lugar. Y pueblo de Dios es la responsabilidad de testificar para ser discípulo. Ese es el deseo de Dios para vos y para mí. ¿Pero hasta aquí se terminó? No, porque yo tengo una pregunta. ¿Quiénes somos? Seguimos un poquito más. Pero tiene algo más Dios para vos y para mí. Amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios en el día que nos visite. Por causa del Señor, muéstrense respetuoso de toda institución humana. Se trata del rey, porque es quien los gobierna, o de los gobernantes, porque el rey los ha enviado para castigar a los malhechores, para elogiar a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que ustedes practiquen el bien, para que así hagan callar a la ignorancia de la gente insensata. Hagan uso de su libertad, pero no la usen como pretexto para hacer lo malo, sino para servir a Dios. Respeten a todos, amen a los hermanos y teman a Dios. Somos extranjeros y peregrinos. ¿Qué quiere decir esto que somos extranjeros? No pertenecemos a este reino. No somos parte de este reino, todos los que fuimos lavados con la sangre del Cordero. Estamos en medio de este mundo, en medio del reino satánico, pero como extranjeros y peregrinos. Somos peregrinos, estamos en medio de este reino para hacer la voluntad de Dios, para hablar de Jesucristo, para que aquellos que están bajo la influencia del diablo conozcan a Jesús, para liberar a los cautivos, a los que están presos, para testificar del poder de Dios. Queridos hermanos, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué somos vos y yo? Somos discípulos, hombres y mujeres equilibrados. Equilibrados que como bebés recién nacidos se nos llama a crecer a la medida de la plenitud de Cristo.
Ese es el equilibrio que cada uno de nosotros tiene que tener. Una meta, ser igual a Jesús. Equilibrarnos así, a buscar a Dios. Como también somos equilibrados como piedras vivas, a la comunión y en el crecimiento los unos a los otros. En eso tenemos que también crecer día tras día. En ayudarnos, en compartir, en estar unidos como familia. Somos equilibrados como sacerdotes santos, adorando y exaltando el nombre de Dios. Todos los días, todo momento, adoramos a Dios. Somos equilibrados como pueblo de Dios, testificando en todo momento y en todo lugar de Jesucristo. Somos equilibrados como forasteros y extranjeros en este mundo. Perdón, somos forasteros y extranjeros en este mundo viviendo una vida en santidad. Tenemos que ser modelo para este mundo. El que está fuera de Dios no tiene modelo. Tiene modelos que se caen. Vos y yo somos modelos. Somos hombres y mujeres que vivimos en santidad, en todo, no en algunas cosas, en todo, para que este mundo conozca a Jesucristo. Somos equilibrados como discípulos y hacer otros discípulos. Comencé la charla diciendo quiénes somos. Somos hombres y mujeres, discípulos de Jesús, equilibrados en hacer su voluntad. Al leer este libro y a hacer estos apuntes para vos y para mí, le quiero pedir a Dios y quiero orar por cada uno de ustedes en estos puntos. Que Dios nos permita y nos ayude, si estamos haciéndolo, fortalecerlo más. Si estamos en medio camino, que nos anime a hacerlo. Si no lo estamos haciendo, ser como niños espirituales. Desear leer la palabra, desear beber esa leche no adulterada. Ser ministrados por la gracia de Dios cada mañana. Leer la palabra, 2, 3 versículos, 1, 2, 3, 4 capítulos, no sé, pero ser nutridos por la gracia de Dios. Yo no tengo nada contra los devocionales, hay devocionales tremendos que te ayudan, pero realmente busca la voz de Dios cada mañana. Dios te tiene que hablar, Dios tiene que ser real en tu vida. Tenés que buscar a Dios cada mañana. No se puede vivir sin buscar a Dios, no se puede. Vivimos nuestras propias fuerzas y se hace pesado, se hace desanimado y nos agotamos del cristianismo cuando lo buscamos en nuestras propias fuerzas. Pero Dios tiene que ser, si gustamos la gracia de Dios, debemos desearlo. Debemos ir a esa palabra viva y eficaz cada mañana. Debemos ser piedras vivas, piedras que nos ayudemos los unos a los otros a edificar la casa de Dios. Necesitamos estar juntos. Hoy corremos un peligro, que es esto, hermanos, que es lo virtual. Le agradezco a Dios que podemos llegar a todas las casas a través de las vías de internet. Pero no veo el día que volvamos a estar juntos, bien unidos, abrazados. Lo estamos, pero es mejor abrazarnos. Tenemos que ser familia, ser parte. Es importante el crecimiento. Dios quiere que crezcamos a través del grupo casero. Es importante que esté en el grupo. Es importante que pueda participar de lo que dicen mis hermanos. Que pueda aportar lo que tengo, porque nos nutrimos los unos a los otros. Es muy importante que alguien me ayude a crecer. Es muy importante. Esto lo estamos viendo en el grupo casero en el libro de Jorge. Qué importante que alguien me ayude a crecer. Y no porque llegues a un estado no necesitas más. Yo necesito de Francisco que me ayude todos los días. Yo necesito que Francisco me escuche. Necesito que ore por mí. Yo lo necesito. Como esa relación íntima. Como lo necesito a todos ustedes para crecer día tras día. Como sacerdotes, adoremos a Dios, exaltemos su nombre, glorifiquemos a Dios todos los días. Cantemos una canción, aunque cantemos una nueva canción, adoremos a Dios todos los días.
que Dios sea realmente glorificado con nuestras vidas, que seamos un pueblo. Y acá me llama mucho la atención esta parte que me la obvié cuando lo hablé. Dice, de un pueblo para testificar. La obra se hace a través de la familia. Compartimos, oramos. Tenemos los grupos de oración que oramos 2 o 3, pero todos juntos nos compartimos lo que estamos haciendo. ¿Cómo va el avance de aquel? ¿Cómo va el avance del otro? Como familia crecemos. Como pueblo vamos avanzando y ganándonos a otro para Cristo. Ser forasteros y extranjeros. Vivir en santidad las 24 horas del día. Se puede ser santo a través de Jesucristo. No es algo lejano o algo que no se puede alcanzar. En el poder de Dios, como dice Efesios, en Cristo yo puedo ser una persona santa en toda la manera de andar. La otra vez hablábamos con un hermano y hablamos de la santidad. Decía que qué difícil es llegar al gobierno o al poder, hombres, porque dice que la corrupción los desvía. No, si sos santo nada te desvía, porque la mirada de Jesucristo. Y me puedes decir que tenés mucha presión. José fue santo. Y en cualquiera, puse este ejemplo porque en cualquier área, si sos santo, si vivís en Cristo, podés llegar a ser un hombre y una mujer santa. Y esto nos conduce a testificar y a ser discípulos. Ese es el deseo de Dios para nosotros. Por eso esta mañana quiero que oremos. Y que esto sea real en nuestras vidas. Estamos en un momento de querer crecer en el evangelismo, en el avance de la obra, pero estos pilares son fundamentales. Te pido que lo leas tranquilo en casa y más tarde o mañana y medites en esta palabra de Pedro. Qué claro que es Pedro, cómo realmente enfoca una vida cristiana con todo lo que necesitamos. Señor Jesús, yo te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias porque nos diste esta mañana, nos hablás a ser como niños, de beber la leche, Señor, de buscar de vos cada mañana. Señor, a ser hombres y mujeres que te deseemos. Señor, como el bebé anhela, Señor, tomar la leche, que nosotros tengamos ese deseo cada mañana. Señor, y durante el día, sea nuestro deseo, sea, Señor, lo que nos atrae siempre, buscarte a ti. Señor, que seamos piedras vivas, edificados, somos cuerpos, somos familia. Señor, que nos nutramos los unos a los otros, que nos consolemos los unos a los otros, que nos animemos los unos a los otros, que nos alegremos los unos a los otros. Señor, que seamos familia, cuerpo, los unos de los otros, Señor. Señor, sacerdotes, que te adoremos, que te exaltemos, que, Señor, que tenemos eso que te, Señor, como sacerdote, de entrar al lugar santo a adorarte, a exaltarte, en todo momento, en cualquier momento del día, adorar y exaltar tu nombre. Hacer familia para testificar a Jesucristo. El poder de Dios a través de la iglesia que testifica al Dios vivo. Señor. Y hacer discípulos. Señor, hacer peregrinos en medio de este tiempo. Señor, peregrinos y extranjeros en este mundo. Señor, guardanos de toda tentación. Guardanos de todo aquello que nos lleva, Señor, que nos quiere deslizar a vivir una vida en la carne. Y aún caer en pecado, Señor, y alejarnos de ti. Señor, afirmanos a vivir en santidad en el poder de Jesucristo. Por favor, Señor, animanos. Señor, queremos ser hombres y mujeres santos en toda nuestra manera de andar en la vida. Y, Señor, y hacer discípulos, que es la tarea que tenemos cada uno de nosotros como hijos tuyos. En el nombre de Jesús. Amén.